Hola, bienvenidos a otro tutorial. En este caso vamos a ver cómo podemos crear bibliotecas de DLLs, bibliotecas de recursos para luego utilizarlas en otras aplicaciones. Es lo que esto habréis oído hablar muchas veces de los frameworks. Pues bien, esto viene a ser un framework. En este caso veremos un ejemplo muy sencillo, pero todo lo que fueran métodos, funciones, clases y demás que tuvierais que utilizar en vuestras aplicaciones y que fueran la base del funcionamiento de vuestras aplicaciones, eso lo denominaríais el framework. Y, eh, y esta es la manera en la que se crean esas bibliotecas de recursos, ¿vale? Muy sencillo, bueno, como siempre os he creado proyecto de ejemplo, luego veremos cómo utilizamos esa DLL, esa biblioteca de recursos. Y para crearla, pues bueno, tan sencillo como archivo, nuevo, proyecto, ¿vale? Y en este caso, Visual C, siempre usamos esto, utilizaríamos una biblioteca de clases, ¿vale? ¿Veis? Proyecto para crear una biblioteca de clases, un punto DLL, ¿no? Aquí lo veis. Le daríamos a aceptar y nos crearía la estructura básica, que es pues el nombre del proyecto y un punto CS, que en este caso sería este, luego yo lo he renombrado, ¿vale? En el que simplemente, bueno, para que no dé lugar a dudas, vamos a crear uno nuevo, ¿vale? En este caso lo vamos a añadir para que no nos cierre esta, bueno, sí, venga, vamos a cerrar esta solución y creamos uno nuevo, ¿vale? Archivo, nuevo, proyecto, lo vamos a guardar en el mismo sitio, en este caso es no en el 27, sino en el 28, ¿vale? Seleccionamos y vamos a crear una biblioteca de class library 1, tal, vale, perfecto, y aceptamos, ¿vale? Como veis os crea, pues eso, una clase, un punto .cs, donde vamos a meter el código, las referencias básicas por defecto y poco más. Y, bueno, una clase vacía para que nosotros empecemos a implementar ahí lo que queramos. ¿De acuerdo? Esta es la estructura básica. Ahora la trabajaremos y aquí podemos crear métodos, podemos crear funciones, podemos crear clases para dar una estructura a nuestros datos, ¿vale? Vamos a recuperar la que teníamos antes, que es esta. No, perdón, este no es. Esta es la que viene después. Esto vamos a abrir la lib events log, esta, ¿vale? Bien. Aquí ya la tenemos toda creada. Si recordáis en los vídeos anteriores, si los habéis visto, si no os emplazo a que los veáis, porque creo que muchos de ellos son interesantes. En varios de ellos, en los que os he explicado cómo trabajar con archivos de logs, cómo trabajar con el visor de sucesos, cómo crear servicios Windows, en todos ellos hemos utilizado varios métodos y varias clases para hacer las anotaciones tanto en el registro de eventos, en el visor de sucesos, como en el archivo de logs. Bien, esto es algo que utilizamos o que se puede dar el caso de que necesitemos utilizarlo en varias de nuestras aplicaciones. Y no es mala idea crear un archivo de recursos, una ADLL, para para tener siempre disponibles estos métodos, ¿vale? Y estas clases, y no tener que estar volviéndolas a escribir o copiándolas de otro proyecto, ¿vale? En cada nuevo proyecto que vayamos creando. Quien dice esto dice envíos de correo, alguna utilidad para enviar correos, alguna utilidad para mostrar mensajes, etcétera, ¿vale? Todo eso se presta a que se creen archivos de recursos. Bien, este, como os he dicho, era el principal. Veis que aquí lo que he hecho ha sido crearle el constructor, que en este caso, pues bueno, de poco nos va a servir porque no hacemos nada con él, pero bueno, está ahí, ¿vale? Y creamos como pública, ¿vale? Una función que
nos va a permitir hacer esa anotación de mensajes que hemos visto en otros vídeos, a la cual pues le pasamos el nombre de la aplicación eh, para aquellos que habéis visto los vídeos. Pues bueno, necesitamos el nombre de la aplicación para hacer la anotación en el registro de eventos, el visor de sucesos sobre todo, porque a partir de ahí podremos luego buscar todas aquellas anotaciones, todos aquellos mensajes que se vayan anotando en el visor de sucesos, filtrando por el nombre de aplicación o identificándolos precisamente por el nombre de la aplicación. ¿Vale? Entonces, esto es necesario. Vuelvo a decir que para que entendáis bien todo este código os emplazo a que veáis los otros dos vídeos. El mensaje que vamos a transmitir, el tipo de mensaje que es, si es de error, ¿vale? Como aquí os he puesto, error, fallo de auditoría, información, warning, etcétera, ¿vale? Y luego si vamos a anotar en el archivo de logs y si vamos a anotar en el visor de sucesos, ¿vale? Luego aquí todo el código que ya vimos en los anteriores vídeos para anotar mensajes y tal, ¿no? Y luego las dos clases que necesitamos, una con los distintos métodos para anotar tanto en el visor de sucesos como en el archivo de logs, y la otra que es una clase en la que definimos precisamente la estructura que necesitamos para trabajar con los datos correspondientes a los eventos que se producen, ¿vale? Esta es una clase para las propiedades de cada evento, y la otra es otra clase con los métodos que vamos a utilizar en cada anotación que queramos hacer en uno u otro sitio. ¿Por qué esto no está junto con la de logs? Pues bueno, porque a lo mejor a mí en una aplicación me interesa tener solo la clase con la estructura de los datos, no los métodos, o viceversa, ¿vale? Yo ya tengo la estructura por otro sitio, ¿vale? O la he utilizado en otro sitio, y aquí lo único que me interesa es llamar al método, no puedo tener o no la necesidad de uno o de otro, ¿vale? Entonces, bueno, yo simplemente ya por costumbre lo que es estructura de datos lo llevo por un lado en un archivo, y lo que es métodos y funciones y tal de ejecución pues lo pongo en otra, ¿vale? Y esta simplemente es la principal. Eh, bien, aquí haríamos la anotación del mensaje y poco más, ¿vale? Desde aquí pues veis que llamamos a uno u otro en base a si vamos a hacer anotación en el archivo o en el visor. Como una vez hecho esto, ¿vale? Pues compilamos, vemos que todo ha terminado bien, pues perfecto. Si nos damos cuenta, vamos a ver todos los archivos. Veis que en el bin debug, estamos en debug, ¿vale? En el bin debug ya nos ha creado una DLL con los métodos, con los recursos que hemos implementado en el proyecto, ¿vale? Esta DLL sería la que luego nos llevaríamos a aquellas aplicaciones que nos interese, con la que nos interese trabajar, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Vamos a añadir el proyecto de ejemplo, que también, si no lo he borrado, lo tengo por ahí, ¿vale? Un proyecto existente, que lo tenemos aquí, que lo he hecho en VPF. Es una auténtica tontería, es simplemente, ya veréis que no tiene nada, ¿vale? Como veis, en el main window no hay absolutamente nada, ¿vale? En el diseñador veis que está vacío, ¿vale? Simplemente lo único que he hecho ha sido hacer la instanciación de la biblioteca y hacer una llamada para anotar un mensaje y que veamos cómo funciona. Vamos a explicar paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer para llamar a esta DLL, este recurso, para poder utilizarlo, es cargarlo en las referencias. Aquí veis que ya lo tenemos. Vamos a borrarlo y os lo vuelvo a enseñar, ¿vale? Agregamos referencia, le decimos examinar, nos venimos a examinar, le decimos dónde la tenemos. En este caso, como yo ya la he cogido antes, pues me viene directamente a la carpeta. Si no, pues sería tan sencillo como buscarla en el disco, donde fuera que estuviera, y seleccionarla y darle a agregar,
¿vale? Nos la pondré aquí, la seleccionamos si no lo hace y le damos a aceptar, ¿vale? Como cualquier otra biblioteca de las que añadimos, ¿vale? Una vez la tenemos aquí, ya la podemos instanciar, que es lo que hemos hecho aquí, ¿veis? Si aquí cogemos y empezamos a escribir el nombre que nos aparece aquí en la referencia, ¿veis? Pues lib event logs, ¿veis? Ya lo tenemos aquí. Seleccionamos, punto, y veréis que aquí tenemos la clase correspondiente a los métodos, la clase en sí correspondiente al proyecto, la DLL en general, que nos va a permitir ejecutar el método para anotar el mensaje. Esta sería la principal, digamos, ¿vale? Esta. Y la clase con la definición de la estructura de los datos, ¿vale? Entonces aquí ya veis que hemos definido esta, ¿vale? Vamos a definir también la de la estructura para que lo veáis. La vamos a llamar datos, new datos tal, ¿vale? Y si nosotros llamamos a la primera en la que hemos definido el método para hacer las anotaciones, pues automáticamente veis que me sale el método que me está incluso diciendo qué es lo que necesito, ¿vale? Y si en vez de llamar a esta, yo quiero llamar a la de los datos, veis, me da todos los campos que yo, o las propiedades campos, ¿vale? Para el que no tenga claro lo que son las propiedades son todos los campos que definimos en una tabla, digamos, ¿no? Pues en este caso, al definir una clase, esas propiedades corresponden a los campos de la tabla, ¿no? Pues bueno, si yo aquí, vamos a verla, ¿veis? Yo he definido pues un campo tipo string que se llama origen, un campo tipo string o una propiedad, ¿vale? Tipo string, tipo origen, evento, mensaje, etcétera, ¿vale? La vemos aquí y comprobamos que aquí nos van apareciendo los distintos campos, las distintas propiedades para que le demos un valor, ¿vale? Le asignemos un valor o que recuperemos el valor que contiene, ¿vale? Podemos hacer las dos cosas, tiene el set y el get, ¿vale? Para asignar o para devolver un valor. ¿De acuerdo? Pues de esta manera recuperaríamos pues la estructura de datos o los métodos, podríamos lanzar los métodos que hemos definido dentro de lo que es el archivo de recursos, la DLL, la biblioteca de recursos, ¿vale? Bien, si ejecutamos este código, vale, ya está por defecto este proyecto como inicial, ¿vale? Veremos que, perdón, pues no está como inicial, proyecto de inicio, ¿vale? Entonces, si lo ejecutamos, veis, pues bueno, saca la pantalla en blanco, no hay nada, ningún control ni nada aquí, nada que mostrar, pero sí ha ejecutado ya este código, puesto que está en el constructor a la hora de lanzar la pantalla. Y si nos venimos aquí al explorador de soluciones, veremos, vamos a mostrar todas las carpetas, veremos que en la carpeta Bing debug, que estamos en debug, ¿vale? Ya nos ha creado la carpeta logs, ¿vale? Y dentro de la carpeta logs nos ha creado ya el ficherito de logs, ¿vale? Veis que lo hemos llamado wpf lib event logs, ¿vale? .log, y nos ha hecho las anotaciones. Bueno, esto es porque antes he lanzado yo una prueba, ¿vale? Nos ha lanzado el mensaje de prueba, ¿vale? Correspondiente a la anotación de log que yo le he dicho que haga, ¿de acuerdo? Al mensajito este que hemos dicho aquí, ¿veis? Mensaje de prueba que le hemos dicho que haga. ¿Por qué logs y tal? Bueno, esto lo he definido yo aquí. Vamos a parar el proyecto. Esto lo he definido yo aquí, ¿vale? Dentro del archivo log. Perdón, aquí, que ya no sé ni por dónde estoy, en la anotación del mensaje, ¿vale? Le hemos dado todos los datos y le hemos dicho que si no existe el directorio, yo recordad que en el directorio le he pasado
el directorio completo con el nombre de base. El directorio completo lo hemos cogido de el get current directory, lo que hace es darnos el directorio de trabajo de la aplicación, ¿vale? El directorio en el que está corriendo la aplicación en este momento. Si os habéis fijado, puesto que estamos en el entorno de desarrollo y en debug, pues no lo ejecuta en el directorio raíz en el que estamos, sino que lo ejecuta dentro del bin debug, ¿vale? Por eso ha creado el archivo log aquí, logs, que es el que yo le he dicho que meta, ¿vale? Aparte del current, le he dicho que me cree una carpeta logs ahí dentro para diferenciar dónde van a estar los archivos de log, y que el archivo de log se va a llamar app, que es el nombre que yo le he pasado aquí. Acordaros que era vpflibevenlog.log, ¿vale? Aquí tenemos el fichero, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, como le hemos dicho que solo hiciera la anotación de log, pues escribir log y punto, y el visor se lo salta, ¿vale? Pues de esta manera podemos crear un archivito de recursos. En este caso es un mini framework, porque realmente pues, tiene un método y una clase con la estructura y poco más, ¿vale? Pero bueno, nos sirve para que veáis de qué manera podemos trabajar con archivos de recursos y utilizarlos en todas aquellas aplicaciones que nos haga falta. Un ejemplo es lo que os he dicho antes. Este puede ser uno, porque en todas las aplicaciones que hagáis seguro que necesitáis hacer anotaciones en algún archivo de log, en algún archivo de errores, donde vayáis viendo el trabajo cómo va haciéndose, o incluso en el visor de sucesos, ¿vale? Aquellos errores que sean importantes, igual necesitáis que se os queden registrados en el visor de sucesos para, pues bueno, con esta DLL pues ya podríais simplemente hacerle una referencia y directamente utilizar esta utilidad en cualquier aplicación. Como habéis visto, el nombre de la aplicación lo asignáis vosotros al momento del mensaje, con lo cual esta es 100% operativa para aquellas aplicaciones en las que queráis utilizarla, teniendo en cuenta que utiliza el framework 4.0, ¿vale? Esto está utilizando el 4.5. Pues bueno, si vosotros la cogéis, la recompiláis con un framework 3.5, por ejemplo, pues bueno, si le bajáis el framework a la versión que os interese, no tendréis ningún problema en poder utilizarla. Otra, como os he comentado antes, otra utilidad para poder utilizar este tipo de archivos, para crear pues un envío de mensajes, hacer una utilidad que os haga envíos de mensajes, o que os comprima archivos, o que os encripte la información. En fin, utilidades puede haber muchas, ¿vale? No sé, yo tuve que hacer una, por ejemplo, para generar los preasientos contables de una aplicación. Pues eso sería un framework que, bueno, una vez lo tienes ahí, has conseguido que entre bien la información en la aplicación, pues eso no se toca ni vamos. Entonces, qué mejor manera de crear una DLL, un archivo de recursos, y utilizarlo para esto. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os sirva, que le saquéis provecho y, como siempre os digo, suscribíos y estaréis al tanto de los vídeos que vaya subiendo. Y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que se os ocurra que yo no haya planteado, pues a vuestra disposición estoy para hacer un vídeo nuevo o para intentar resolveros las dudas si es que sé. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por vuestra atención y os espero en el siguiente tutorial. Hasta luego.